Muchas bendiciones, Dios les bendiga. Qué agrado poder estar con ustedes compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Gracias hermano, gracias hermana por estar nuevamente aquí en este canal, la lectura bíblica. Pues bien, hoy tenemos un pasaje muy bonito y muy interesante que vamos a compartir de la palabra de Dios. Pues bien, déjeme decirle que este pasaje que vamos a compartir está en el libro de Marcos 2. Como título trae Los cuatro valientes para Cristo. Porque vamos a ver una historia hermosa, una historia de valentía, una historia de perseverancia, una historia de fe y una historia que deja una recompensa inmensa. Y también la enseñanza nos va a mostrar a nosotros qué es lo que podemos hacer con este ejemplo. Antes de empezar, lo invito a suscribirse en nuestro canal y siga acompañándonos con este canal, su lectura bíblica. Pues bien, vamos a entrar a la palabra del libro de Marco. Y digo los cuatro valientes de Cristo, porque esta historia nos va a hablar de cuatro hombres valientes que tomaron una decisión crucial para ayudar a alguien. Capítulo 2 del libro de Marcos dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni nadie ni en la puerta, porque él estaba predicando la palabra. Imagínese a Jesús, venía de predicar donde él anduviera, sanidades, milagros, prodigios, todo, ya conocían todo lo que estaba sucediendo. Entonces, donde quiera que iba a estar Jesús, eso iba a ser un llenazo total. Entonces, y es lo que me gusta de esto, porque aquí entonces vemos su autoridad. Se sanaban cojos, se sanaban ciegos, resucitaban muertos, y aún así el viento, las olas se sujetaban a la voz de su palabra. Aleluya. Porque aquí interesante esto. Sigue diciendo el texto. Entonces vinieron a él, dice, entonces vinieron, el verso 13, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y aquí es donde comienza a mencionar a estos cuatro valientes de Cristo para el Evangelio. Y aquí es donde comenzamos a relatar este gran ejemplo. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura, bajaron el lecho que ya yacía el paralítico. Entonces, estamos hablando de cuatro personas que habían escuchado que Jesucristo estaba en una casa y que sabían lo que Jesús podía hacer por ese amigo, ese paralítico que estaba ahí, porque sabían que por sí solo él no iba a poder llegar a Jesús por la condición en que estaba. Y aquí es donde viene la primera circunstancia, la primera enseñanza. ¿A qué nos llamó a nosotros a ser Dios? Esta enseñanza primera nos muestra que estos cuatro hombres tuvieron, por decirlo de alguna manera, compasión, pero se pusieron este, en el lugar de él y dijeron, necesitamos llevar a este hombre a los pies de Cristo. Entonces, hombres llenos de amor, de disposición, de entrega y valentía, tomaron su lecho y fueron hasta donde estaba Jesús en esa casa. Y cuando usted toma esa decisión, ellos llegaron a ese lugar y había tanta gente que se fijaron y dice, no vamos a poder entrar, definitivamente no vamos a poder entrar, la entrada está bloqueada, Jesús está dando un mensaje y la gente no se va a mover, no se quiso mover la gente. Pero aquí viene lo maravilloso, que ellos pudieron haber dicho, ya no, hicimos lo que estaba en nuestras manos, por lo menos llegamos, lo intentamos y aquí es irnos. Pero vean lo que ellos acaban de hacer.
Y como no podían acercarse, dice, en la multitud descubrieron el techo. Entonces, ellos estaban convencidos, llenos de fe, de que si de alguna manera Jesús veía la condición de ese hombre, la vida de ese hombre iba a cambiar. Y esta es la disposición que cada uno tiene que tener. Y aquí es donde viene la segunda cosa que quiero tocar. ¿Qué disposición nosotros y estoy hablando al pueblo de Dios, a los convertidos, a los que predicamos el evangelio? ¿Cuál es la convicción que nosotros hoy tenemos hoy en día para llevar la palabra de Dios a esa persona paralítica espiritualmente, enferma espiritualmente? Porque aquí hace relato de una persona que estaba tanto espiritual y físicamente enferma. Tal vez a tu alrededor no tengas a alguien físicamente enferma como él, pero espiritualmente puede estar en la peor condición. Y aquí es donde nos hace el llamado y nos da ese ejemplo de valentía de estos 4 hombres. Y lo confronta a uno a decirlo. Le has predicado, has llevado adelante a Jesús, has tomado la camilla de esa persona que espiritualmente está enferma y la has llevado a Jesús, indiferentemente de la circunstancia, indiferentemente del miedo, del temor que puede causar, decirle tal vez de inicio a una persona, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Qué importante, qué bueno. Y qué bueno que Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, porque trae ese fuego de su Espíritu Santo para llamarnos a nosotros en estos tiempos que nos piden que estemos resguardados en nuestros hogares y todo, pero se han abierto los medios de la tecnología para hacerlo. Es más, los que de alguna manera tenemos ese temor de hablar en público, de hablar cara a cara, pues se nos ha facilitado mejor la manera. Porque ahora podemos hacerlo por medio de un mensaje de texto, por medio de WhatsApp, por medio de las redes sociales, por medio de algún mensaje de alguna manera. Puedes decirle a tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo, a tu vecina, a tu vecino, a tu amiga, a tu amigo. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Al principio puede ser difícil. Y estos 4 hombres lo experimentaron porque cuando llegaron, dijeron, no, llegamos hasta aquí, ya que hasta aquí no llegamos. Pero ellos tenían la mirada puesta, estaban llenos de fe para para seguir y decir, nosotros tenemos un objetivo. Y un objetivo es que este hombre conozca a Jesús. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener de amor para decir, necesitamos que mi amigo, mi compañero, mi amiga, mi compañera conozca a Jesús. Dice el verso número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Autoridad de Jesús en ese momento para decirle, hijo, porque él conocía la condición de ese paralítico, y aquí es donde nosotros nos enteramos que no solo físicamente estaba atado a esa enfermedad que tenía. Ahí podrán decir luego los estudiosos que la enfermedad de parálisis que tenía era por causa de los pecados que lo acompañaban, y por eso Jesús dijo, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Y entonces cuando uno le predica la palabra de Dios a alguien, entonces comienzan otros a decir ahí, entonces usted comienza a escuchar, ay, que palabras, qué vergüenza, que esto, que el otro, que aquí, que allá, que era lo que estaban pensando las personas que estaban ahí. Dice, allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales tenían esos pensamientos que decían, ¿cómo este hombre se atreve a perdonar si solo Dios puede perdonar nuestros pecados? Y Jesús, que conocía el corazón de ellos y lo que ellos pensaban, les dijo algo crucial, con la autoridad que Jesús tiene.
Dice el verso 8, y conociendo luego Jesús en un espíritu, el espíritu que calibaban o pensaban, de esta manera dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Les pregunta, ¿por qué ustedes piensan así? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen empatía con ese hermano que está prisionero de sus pecados, esa hermana que está prisionera de sus pecados? Y entonces les hace la pregunta, la maravillosa pregunta, es que el Señor Jesús era maravilloso como lo es. Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué era más fácil para Jesús? Jesús tenía la unción del Espíritu Santo. Y Jesús nos da a nosotros la unción de su Espíritu Santo para predicarle la palabra al necesitado, al que está necesitando, que nosotros tomemos esa camilla y lo llevemos a Jesús. Esas almas, esas personas necesitan una persona como usted, como yo, que vayamos y lo ayudemos a llegar a los pies de Cristo. Dice el 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Y aquí tomó la autoridad y el poder de Dios. A ti te digo, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya y gloria a Dios por eso. ¿Y qué pasó inmediatamente? Entonces él se levantó enseguida. Usted solo tiene que declarar la palabra de Dios que puso en su vida. Y Dios se encargará de hacer el resto. Dice que ese hombre no lo pensó dos veces, porque aquí dice, se levantó enseguida. De inmediato se levantó porque conocía quién había declarado esa palabra. Entonces, ¿y quién fue el hacedor de hacer para que ese paralítico pudiera recibir salvación en su vida y haber sido sanado de su discapacidad física? ¿Quién fueron los autores? ¿Quién fueron? Fueron esos 4 amigos, por eso, esos 4 valientes de Cristo, esos 4 valientes que tomaron esa decisión. Y yo por eso le hago un llamado a usted, hermana, hermano, para que usted se una y sea parte de esos valientes de Cristo que están dispuestos a levantar la camilla del Evangelio y ayudar a liberarle las cadenas a los presos, a los oprimidos, a los necesitados. Hoy en día, con estos tiempos que se han acelerado, con estos tiempos que aún son más difíciles, hay hambre y sed de justicia. Hoy es cuando el pueblo clama más hambre y sed de justicia, porque desgraciadamente los gobernadores quieren pisotear al pueblo oprimido. Pero es cuando los hijos verdaderos de Dios se levantan en amor, se levantan en oración, se levantan en la verdad de Dios y toman ese lecho, toman esa camilla y ayudan a llevar a los sedientos a Cristo, a Dios. Reto de valientes es esto. Por eso esta palabra es dirigida a nosotros, iglesia, el cuerpo de Cristo, a que tomemos esas fortalezas que Dios nos da, esa palabra que Dios nos está dando a nosotros, ese mensaje que Dios nos está dando que dice, tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa alguna. Porque lo que hacemos, lo hacemos para honra, para gloria y para honor de Dios. ¿Que va a haber obstáculos? Sí.
Estos 4 cuando llegaron de Jesús y no pudieron entrar por la puerta, tuvieron grandes obstáculos. Cuando fueron al techo tuvieron otro obstáculo porque no tenían que hacer, tenían que hacer una abertura tan grande, porque tenían que bajar una camilla, bajar una persona en una camilla, ¿no? Para poder llegarlo y ponerlo a los pies de Cristo. Entonces, que esos obstáculos, póngale el nombre que usted quiera ponerle, no lo detengan. Hablarle a alguien en el autobús, hablarle a alguien en su trabajo, hablarle a su vecino, vecina, que no te detenga lo que Dios ha puesto en ti. Gracias por compartir esta pequeña reflexión, este pequeño mensaje. Espero que sea de mucha bendición para tu vida, que esta palabra que nos llama a nosotros a seguir llevando al necesitado a los pies de Cristo, encienda ese querer como el hacer en cada uno de nosotros. Dios le bendiga y prontamente estaremos más escudriñando la palabra de Él. Bendiciones.